Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver cómo resolver una ecuación diferencial, pero esta vez tenemos, aparte de la ecuación diferencial, una condición inicial. Ahora, luego juntos se suele llamar problema de valor inicial, ¿no? O más conocido como PBI. ¿Sí? Vamos a ver cómo resolverlo. Entonces, para comenzar a resolver esta ecuación diferencial, primero tenemos que darnos cuenta que se trata del método de variables separables. Ahora, en el método de variables separables, lo primero que tenemos que hacer es, si vemos el y', tenemos que transformarlo como si fuera d de y entre d de x. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y de ahí vamos a intentar separar las variables. Bien, entonces acá tenemos el y', que vamos a poner la diferencial de y entre el d de x, multiplicado por el seno de x. Lo demás lo copiamos igual. Esto va a ser igual a y por logaritmo de y. Bien, ahora tenemos que intentar separar las variables. Si acá tengo el d de y en la parte del numerador, entonces todo lo que es y voy a pasarlo para acá a la izquierda y todo lo que es d de x voy a pasarlo para la derecha. Así este pasa a multiplicar para allá. Bien, entonces el d de y lo voy a dejar acá a la izquierda. Acá voy a poner d de y todo lo que es y, que en este caso tenemos el y el logaritmo de y, eso lo voy a pasar para la izquierda. Ahora, al pasar para la izquierda pasa los dos elementos a dividir. Arriba no queda nada. Entonces quedaría 1 entre el y por el logaritmo de y. Bien. Y acá a la derecha me quedaría el d de x pasa a multiplicar para allá. Lo voy a poner por acá al final, porque el diferencial siempre va en la parte final. Y el seno de x que está acá va a pasar a dividir. Bien, igualito. Y acá arriba tampoco me queda nada. Entonces sería 1 entre el seno de x. Entonces ya que tengo separado el x para la derecha, el y para la izquierda, acá recién es cuando yo puedo integrar. Entonces le meto acá la integral a la izquierda y la integral a la derecha. Entonces para poder resolver esta integral que tenemos acá, tengo que darme cuenta o tengo que saber qué método usar. Ahora, para saber el método que voy a usar, por ejemplo acá yo veo un logaritmo de y. Y yo sé que derivando el logaritmo de y me da eso 1 entre y. Y el 1 entre y lo tengo por acá, 1 entre y. Entonces si yo me doy cuenta de eso, que derivando el logaritmo de y tengo por acá 1 entre y, entonces eso me dará un indicio que yo tengo que aplicar el método de sustitución, o también llamado el método de cambio de variable. Entonces eso es lo que voy a hacer ahí. Entonces para esta primera integral yo voy a hacer el cambio de variable para el logaritmo de y. O sea, voy a poner que mi u sea logaritmo de y. Y el método nos dice que tenemos que derivar esto. O sea, de u tenemos que hallar el diferencial de u, que la derivada del logaritmo de y es 1 entre y multiplicado por el diferencial de y. Bien, entonces de acá también puedo despejar el diferencial de y. Acá tendría que el y, este y pasa a multiplicar, sería y por el diferencial de u, sería igual al diferencial de y, ¿no? Entonces este diferencial de y este cambio de variable que hice va a ser lo que yo voy a reemplazar en la integral que tengo ahí. Entonces acá me quedaría, bueno, me quedaría la integral de 1, bueno, sería acá 1 entre y multiplicado por el logaritmo de y, que es el logaritmo de y, es mi cambio de variable que hice acá, que sería mi u, multiplicado por mi diferencial de y, que eso también lo que despejé acá, que sería y por diferencial de u, y por diferencial de u. Bien, entonces acá se me tiene que ir la variable que tenía al inicio, que se me va, que es justamente el y acá y y acá se me va, y me queda solamente, me queda la integral de 1 entre u por su diferencial de u. Y esto ya debe ser conocido. La integral de 1 entre u es nuevamente el logaritmo de u. ¿Bien? Entonces, y eso tengo que agregarle una constante, ¿sí? Porque es una integral indefinida. Ahora, el u tengo que regresarlo a la variable original que tenía, ¿no? Como yo sabía que el u era el logaritmo de i, entonces acá al final, esta integral me va a quedar el logaritmo de u, pero u era el logaritmo de y, sería logaritmo del logaritmo de y eso sumado su constante. Entonces con esto ya tenemos resuelto esta primera integral. Ahora tenemos que resolver la parte de la derecha, que es otra integral. Ahora eso lo vamos a hacer por acá al costadito. Entonces este es un poquito más sencillo porque se supone que ya sabemos que la inversa del seno es la cosecante. Entonces acá es como si nos pidieran hallar la integral de la cosecante de x. La cosecante de x por su diferencial de x. Ahora, esta es una formulita. Ya debemos conocer que la integral de la cosecante de x es el menos logaritmo de la cosecante de x más la cotangente de x. Bien,
Y el acá también es una integral indefinida, por eso que también tenemos que agregarle acá su constante. Bueno, el acá es como si tuviéramos una constante 1 para la primera parte y acá una constante 2 para la segunda parte. Ahora hay que ver cómo tenemos que juntar eso porque tenemos que igualarlo. Entonces nos habíamos quedado en el resultado de ambas integrales, ¿sí? Uno para la izquierda y la otra integral para la derecha. Ahora tenemos acá dos constantes, ya que teníamos dos integrales indefinidas, que era el C1 y el C2. Ahora, para que se haga un poquito más sencillo, esta C1 y C2 la podemos unificar en una única constante, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Este C1 vamos a pasarlo para allá, para la derecha, para que sea C2 menos C1, constante menos constante, al final sigue siendo una única constante. Bien, y eso es lo que vamos a poner acá. Esto de acá lo copio igualito, le quedaría el logaritmo de y sería igual, ya que esta C1 va a pasar para la derecha, esto sería menos el logaritmo de la cosecante de x más la cotangente de x, ¿bien? Y acá me quedaría más, acá tendría que poner C2 menos C1, ¿bien? Ahora, constante 2 menos constante 1 es como si yo pusiera una única constante, ¿bien? Ahora, esto en realidad se puede quedar así y yo ya podría usar la condición inicial que tengo acá. Pero para que sea un poquito más sencillo usar esta condición inicial, voy a intentar reducir un poco más la expresión, ya que tengo muchos logaritmos por acá. Tengo 3 logaritmos. Ahora, acá voy a aprovechar la propiedad del logaritmo. Para poder aprovechar la propiedad del logaritmo, tengo que intentar unificar o poner solamente un único término este con este. Si acá tengo el logaritmo, entonces acá yo también tendría que tener un logaritmo para poder unirlo. Ahora, esta constante yo lo puedo cambiar por otra constante. Bien, ahora, ¿a qué me refiero? Esta constante yo le puedo poner cualquier cosa en realidad. Yo lo puedo cambiar esta constante por el logaritmo de la misma constante. ¿Sí? Yo le puedo poner logaritmo de c, tangente de c, e a la c, lo que sea en realidad. Mientras no le ponga una variable que sea x o y, esto va a seguir siendo una constante. ¿Sí? En pocas palabras yo le puedo poner lo que sea mientras no tenga variables. Le pongo el logaritmo para poder combinarlo con esto. ¿Bien? Entonces, acá lo puedo reescribir la expresión. Acá lo puedo poner como logaritmo del logaritmo de y. Va a ser igual. Voy a primero poner esta expresión de acá, que sería el logaritmo de c menos, solamente le estoy cambiando el orden, menos el logaritmo de la cosecante de x más la cotangente de x, y ahí quedaría. Ahora, ¿por qué hago eso? Porque hay que recordar que cuando yo tengo la resta o la diferencia de dos logaritmos, esto se convierte en un único logaritmo, donde adentro tendría la división de los dos términos. Entonces, esto me quedaría el logaritmo del logaritmo de y sería igual a un único logaritmo, donde adentro yo tendría la división del c con todo lo que tengo acá adentro. O sea, me quedaría un c acá dividido de toda esta expresión, que sería la cosecante de x más la cotangente de x. Hay que recordar que eso solamente se puede hacer cuando tengo la resta o la diferencia de dos logaritmos. Se convierte en una división. Ahora que ya tengo un logaritmo acá y otro logaritmo allá, entonces acá recién puedo eliminar el logaritmo, y ya me quedaría simplemente el logaritmo de y. Al final me quedaría el logaritmo de y, sería igual a esta expresión, ¿no? Que sería la constante dividido entre la cosecante de x más la cotangente de x. ¿Bien? Entonces, ya que hemos reducido un poco más la expresión, ahora sí recién podemos hallar la constante, que es c. Ahora esa constante c la tenemos que hallar, o la podemos hallar justamente porque nos dan una condición inicial, que es parte del PBI. Entonces, esa condición inicial la tenemos que usar. ¿Sí? La condición inicial nos dice en realidad, voy a copiarlo a esto, que sería el y evaluado en pi medios, nos dice que es e. Ahora, esto traduciéndolo un poquito, nos está diciendo que lo que está dentro de y, que es pi medios, o sea, ese x es pi medios, y cuando x es pi medios, mi y va a ser e. Entonces, estos dos valores es lo que yo voy a tener que reemplazar acá, y así voy a poder hallar la constante. Entonces, eso vamos a reemplazarlo. Me quedaría el logaritmo de y, sería el logaritmo de y, que es en este caso e, que es justamente lo que vamos a reemplazar. Nos quedaría el logaritmo de e, sería igual a la constante, que es lo que vamos a hallar, la constante, dividido entre la cosecante de x, sería la cosecante de x, pero x para nuestro caso sería pi medios, que sería cosecante de pi medios, más la cotangente de x nuevamente, que también sería pi medios.
Entonces tenemos que recordar cuáles son las razones trigonométricas de los ángulos cuadrantales, que en este caso el pi medio sería el que tenemos que recordar. Pero si no, calculadora, ¿no? Bueno, entonces verificando eso en una calculadora, o si no teniendo un poquito de memoria, hallamos que la cosecante de pi medios es 1 y la cotangente de pi medios es 0. Bien, entonces ya reemplazando eso de ahí, tendríamos, ahora el logaritmo de e también es 1. Eso hay que recordarlo también, o si no cualquier cosa usamos la calculadora. El logaritmo de e sería igual a 1, tendríamos la constante dividido entre, al final nos quedaría 1 más 0, que es 1. Entonces al final, acá simplemente nos quedaría que la constante es igual a 1. Esta constante nos queda igual a 1. Ahora, como ya tenemos la constante, esa constante recién la podemos reemplazar acá. Bien, entonces eso lo reemplazamos acá, ¿sí? En toda esta expresión, y al final nos quedaría que el logaritmo de y va a ser igual a la constante, que ya hallamos que es 1. Eso lo ponemos acá, 1 entre, nos quedaría la cosecante de x más la cotangente de x. Bien, entonces eso en realidad ya sería nuestra respuesta, pero aún así, si queremos ir un pasito más allá, hay que recordar que esto de acá es la solución implícita, ¿sí? Porque no tenemos despejado el valor de y. Ahora, si queremos hallar la solución explícita, entonces ya podemos indicar o podemos despejar el y para que nos quede solito. Al final tenemos que también acordarnos que el logaritmo pasa al otro lado como un exponencial. Entonces acá nos quedaría y, el logaritmo pasa como exponencial, y toda esa expresión se quedaría en la parte del exponente, que sería 1 entre la cosecante de x más la cotangente de x. Bien, esa sería nuestra respuesta, pero lo podemos reducir un poquito más. Y en realidad eso es lo que vamos a hacer, ya que la expresión, como se pueden dar cuenta, se ve un poquito compleja. Entonces eso es lo que vamos a hacer, es reducirlo. Entonces habíamos llegado a resolver la ecuación diferencial y también por medio de la condición inicial que nos daban acá, ya habíamos hallar la constante, que nos salió 1, que era justamente lo que tenemos acá, ¿sí? Ahora hay que recalcar que esta expresión ya es la solución de la ecuación diferencial, es la solución explícita. Pero se ve un poquito compleja por el hecho de tener cosecante y cotangente. Ahora, para poder reducir un poco más la expresión, eso lo podemos llevar todo a senos y cosenos. Bien, y eso es lo que vamos a hacer, vamos a reducir un poquito más la expresión. Entonces hay que recordar un poco cómo convertimos a senos y cosenos la cosecante. La cosecante es la inversa del seno, entonces eso sería 1 entre el seno de x. Y la cotangente es el coseno entre el seno, sería el coseno de x entre el seno de x. Bien, entonces esto vamos a copiarlo por acá, entonces nos quedaría y es igual a e elevado a la 1 entre todo esto, ¿no? Acá nos quedaría 1 entre, acá tengo 1 entre seno más coseno entre seno. Como son homogéneas, entonces lo puedo poner en un solo término, que sería 1 más coseno de x y todo eso entre el seno de x. Bien, como son homogéneos no hay problema. Ahora acá yo puedo hacer extremos y medios. Para poder hacer extremos y medios, eso lo puedo poner como si fuera 1 entre 1. Bien, entonces acá puedo hacer los extremos y los medios. Entonces esto me iría quedando, y va a ser igual a e elevado a los extremos sería 1 por seno de x, que sería acá seno de x dividido entre el producto de los medios, que es 1 por 1 más coseno, que sería lo mismo, sería 1 más el coseno de x. Bien, entonces ya tenemos acá reducido un poquito más de lo que teníamos originalmente con cosecante y con cotangente, acá lo tenemos con seno y con coseno. Bien, eso también podríamos dejarlo así y también sería la respuesta. Pero esta expresión que tenemos acá se nos debe hacer un poquito conocido. Hay que recordar un poco las fórmulas de ángulo mitad. Acá voy a poner las fórmulas. Una de ellas es la tangente de x medios, que la que encontramos en libros, que es la más común, es esa que vemos ahí. Pero también hay otras dos fórmulas que no es tan común encontrarlo, pero también tenemos que verlo, que son las que aparecen ahí. Ahora, si nos damos cuenta, esa segunda fórmula es idéntico a esta expresión que tenemos acá. Entonces, esto de acá sería prácticamente la tangente de x medios. Entonces, eso es lo que vamos a poner acá. Entonces, en vez de dejarlo con seno entre 1 más coseno, que se ve un poquito complejo aún, lo dejamos como e elevado a la tangente de x medios. ¿Bien? Entonces, esa sería la respuesta final. Y no sé ustedes, pero esta parte de acá, o esta solución, lo veo mucho más bonito que esta expresión que está acá, que es con cosecante y cotangente. Entonces, esto sí ya lo puedo dejar como respuesta final, ¿no? Entonces, hay que abrir el problema. Bien chicos, entonces con esto finalizamos el ejercicio.
Ya saben que si tienen alguna duda sobre todo lo que han visto, todo el proceso del problema, nos pueden escribir acá abajo en los comentarios, que con gusto vamos a estar resolviendo sus dudas. También los invito a suscribirse al canal para que puedan estar al tanto de los demás métodos de ecuaciones diferenciales que tenemos, ¿sí? Entonces nos vemos hasta el próximo video.